¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Segunda jornada de Energy Global Expo and Congress y nosotros continuamos aquí en este espacio Energía acercándoles las voces, los testimonios de quienes están siendo protagonistas del sector estos días. La verdad es que quedan por delante 2 jornadas para acabar esta primera edición de la feria, pero el balance no puede ser más positivo. En la primera jornada las ponencias y los expositores generaron un notable interés y nos comentan desde la dirección de la feria que en principio el ambiente marcha, ¿no? Parece que no sea, nos decían, una primera edición. Lo bien cierto es que este Energy Global Expo and Congress ha convertido este recinto de Feria Valencia en epicentro de la energía nacional. Bueno, pues comenzamos ya con esta primera ronda de entrevistas de la segunda jornada del Energy Global Expo and Congress. Y vamos a hacerlo hablando de una cuestión absolutamente transversal a cualquier proyecto de innovación que emprendamos en el ámbito de la transición energética, con renovables, para cualquier proyecto realmente, porque de lo que vamos a hablar ahora es de financiación. Y para ello contamos en plató con 2 personas que saben mucho de estas cuestiones. Ellos son, de izquierda a derecha, David Frade, de FI Group, y Albert Andrés, de Caixa Popular. Bienvenidos a ambos, muchísimas gracias por estar aquí. Ambos os dedicáis a prestar dinero, ¿no? O a poner dinero, por decirlo así muy llanamente. Empezamos por ti, David. ¿Qué oportunidades ofrece el sector de la energía para las inversiones, para quienes os dedicáis a la inversión? ¿Vale? La primera introducción. Gracias primero por la invitación a este debate, a esta jornada. Desde FI Group no prestamos dinero directamente a las empresas, sino que lo que hacemos es la gestión integral para que organismos públicos, ¿vale?, sí financien esos proyectos que decías de energía y otros ámbitos como llevamos haciendo desde hace más de 20 años, ¿de acuerdo? A nivel de energía, como bien dices, es un sector que siempre ha estado muy en auge, muy de moda, pero es verdad que ahora por todos los planes que vienen desde Europa y vienen un poco marcados con el Green Deal y demás, se está viendo pues grandes proyectos donde España quiere un poco encabezar ese mercado europeo y donde realmente los fondos públicos y privados tienen un protagonismo principal y muy importante, ¿de acuerdo? Bueno, Álvaro, compañero, agradeceros nuestra presencia aquí y bueno, desde Caixa Popular pues sí que prestamos dinero, ¿vale? Y nosotros Caixa Popular ha apostado pues una línea potente para favorecer el tema de lo que son las energías renovables y las nuevas sistemas que favorecen toda esta línea. Entonces, a partir de ahí, pues nosotros pues estamos potenciando específicamente pues productos para algunos proyectos y pues bueno, alcanzamos desde las grandes empresas hasta el pequeño consumidor, el último consumidor, para que toda la cadena tenga cubiertas sus necesidades. Claro, porque en realidad aquí estaríamos hablando de varios vectores distintos, ¿no? Es decir, no solo de esas grandes empresas, de esos grandes proyectos, que es en lo que siempre sistemáticamente pensamos, sino también en implicar de alguna manera al consumidor
consumidor final. Yo no sé si vosotros, desde FI, con esa gestión que hacéis para las grandes empresas, entiendo, también tenéis en cuenta al consumidor final. Tengo que reconocer que no es nuestro nicho de mercado, ¿vale? Desde FI Group, como consultora estratégica, lo que hacemos es dar ese tipo de aporte y de soporte a las empresas pymes y grandes empresas que tienen sus proyectos, tanto en tema de inversiones como proyectos de I+D, ¿de acuerdo? Y la mayoría de las convocatorias que trabajamos y que presentamos sí van dirigidas a personas jurídicas, no van a trato al particular, ¿de acuerdo? Claro, claro. Vosotros sí, ¿verdad? Sí, nosotros cubrimos toda la cadena, como te decía, pues evidentemente pues para proyectos importantes pues también prestamos servicios de financiación, escuchamos a los responsables del proyecto y vemos qué necesidades tiene. Y de luego, pues evidentemente, pues cuando necesitan pues echar un poco, necesitan adelantar o anticipar esas subvenciones, ayudas públicas, como decía el compañero, pues vienen de Europa y a veces pues es difícil acceder rápidamente a esos fondos, pues nosotros acompañamos a esos proyectos. Y por supuesto, sin olvidar nosotros, pues bueno, por necesidad tenemos que tener pendiente, pues eso, lo que decías muy bien tú, que hay que tener en cuenta pues el consumidor final, que tiene que generar esa necesidad y que por supuesto pues puede necesitar ayuda para su vivienda o para su empresa o para su vehículo, pues tener una mayor eficiencia. Claro, hablemos de los PERTEs, David. Vosotros ahí sí que tenéis mucho que decir, porque francamente hay 12 aprobados. Y buena parte de ellos tienen que ver con el sector energético, ¿no? Es decir, ahí las empresas tienen mucha potencialidad, ¿no? Correcto, como te decía al principio, el tema de, si nos centramos en el tema de energías, es un tema clave para un poco para el desarrollo de las empresas españolas, en este caso europeas. Y como tú bien dices, desde hace ya 2 años y medio se aprobaron una serie de fondos europeos con la figura de los PERTEs en diferentes verticales, que lo que pretende es modernizar y un poco digitalizar y una serie de bases muy claras las diferentes verticales en las que la economía española se mueve. Como tú dices, hay una serie de proyectos que ya se han empezado a otorgar, que se han empezado a ejecutar. Están, por ejemplo, el tema del hidrógeno. Ahora tenemos a la vuelta de la esquina, a punto de aprobarse el PERTE descarbonización, que va muy dirigido a empresas industriales, manufactureras, que tienen sí o sí que cambiar su sistema un poco energético para poder un poco adecuarse a las políticas que vienen marcadas desde Bruselas, en este caso. Y como bien dices, pues tanto tema de hidrógeno, tema de otros combustibles no fósiles y demás, son los que van a cobrar protagonismo de aquí el 2030-2050, que es un poco el límite que está marcado por el Green Deal y por Europa, ¿no? En este caso. ¿Notáis ya un interés por parte de las empresas en subirse a este carro de la transición energética? ¿Ya es un hecho o todavía queda trabajo por hacer? Hombre, yo creo que las dos cosas son ciertas. O sea, queda mucho trabajo por hacer, hay que llegar a cada vez a más empresas, pero claro, es un cambio necesario y cada vez el empresario está más comprometido y más implicado. Entonces, yo creo que nos queda mucho camino por recorrer, pero sí que vamos por la buena dirección. Vamos a dar pistas. Los PERTE sin duda son un ejemplo claro de colaboración público-privada y de vía de financiación abierta, sobre todo, bueno, pues entiendo que las grandes empresas lo tienen muy claro, pero el sector energético tiene un peso específico enorme en el ámbito de las startups, o al revés, las startups tienen un peso específico importante en el ámbito de la energía. ¿Qué otras vías de financiación o de colaboración público-privada puede haber que a las startups les abran, ¿no?, un camino? Bueno, como te decía, el tema de PERTEs con ese gran titular es algo realmente moderno que está llegando todavía a España desde hace 2 años, ¿vale? El sistema un poco de financiación pública española lleva muchos años dando servicio y soporte tanto a las grandes empresas como a las startups, con algunas líneas muy claras, tanto a nivel convencional, regional, como puede ser Comunidad Valenciana, como a nivel España, ¿de acuerdo? Y nosotros lo que hacemos es realmente ver esas empresas qué proyectos tienen, qué inversiones quieren acometer, en qué tiempo, ¿de acuerdo? Y en ese sentido nosotros les marcamos un poco su roadmap o su camino a llevar en tema de financiación pública, ¿vale? Ya en tema de PERTEs es verdad que cada vertical o cada ministerio ha marcado unas condiciones muy diferentes de otras, no es lo mismo el PERTE de vehículo eléctrico que ha salido hace poco como el PERTE que viene ahora de descarbonización. Algunos PERTEs vienen marcados por sí o sí necesidad de consorcios donde empresas tienen que entenderse entre ellos y con una serie de condiciones muy claras, y en cambio otros van con proyectos singulares únicos que no tienes por qué depender de ninguna startup, ni ninguna empresa, centro tecnológico ni otras empresas, ¿vale? Entonces sí es verdad que las startups tienen una serie de
posibilidades a nivel de financiación, siempre con las limitaciones que tenemos una startup pequeñita que está empezando, con unos riesgos importantes y una solvencia pues todavía lejana de ser buena en este caso, pero sí es verdad que es un foco muy interesante y más en la Comunidad Valenciana, que está dirigiéndose como una especie de polo innovador a nivel referente en España. ¿Vale? Ajá. Sí, nosotros un poco nos dirigimos, pues lo que decías tú, un poco a esa startup, a esa empresa que tiene unas necesidades, entonces un poco es hacerles un traje a medida, es decir, qué necesidades van a tener para acceder a esos fondos públicos, pues de Europa o de algún ministerio en concreto, y a partir de ahí, pues una vez les escuchamos, vemos su proyecto, vemos sus necesidades, pues les trazamos un poco un plan de financiación, ¿vale? Un poco a la carta de las necesidades de cada empresa. David, tú hablabas de 3 PERTEs concretos: descarbonización, hidrógeno y fotovoltaica. ¿Qué está despertando más interés? ¿Cuál de esos 3 ámbitos está teniendo más tirón, o parece? Va un poco segmentado por diferentes verticales, ¿vale? En principio, lo que son las inversiones o instalaciones fotovoltaicas no van tan dirigidas a la descarbonización propiamente dicha, ¿vale? Sino que va un poco más al tema de consumos energéticos y tanto para gran empresa, pequeña, hasta el cliente final, ¿vale? Y eso en España pues llevamos ya mucho tiempo con proyectos de autoconsumo, que luego tuvieron su pequeño declive, su pequeño castigo a nivel un poco gubernamental, y ahora están volviendo otra vez con mucha fuerza a coger grandes proyectos. Y luego están otros proyectos que, como te digo, que es cambiar el sistema productivo y energético de las empresas que están acostumbradas a usar pues combustibles fósiles como el gas natural, carbón y demás, donde ahí el PERTE de descarbonización sí tiene mucho de protagonismo, mucho que decir, ¿no? Entonces, por eso digo que las diferentes versiones que hay de energías renovables, cada una también tiene un poco su nicho y su convocatoria específica para un poco derivar sus proyectos y poder buscar esa financiación pública por un lado y luego dotarla de también la parte privada, como puede ser de la banca y demás, ¿no? Claro, vosotros, Albert, sí tenéis ya alguna línea específica para alguna de estas Sí, bueno, estos PERTEs de estas áreas, ¿no? Efectivamente. En Caixa Popular, pues lo que te decía antes, ya vimos que, como decía David, el tema de la energía fotovoltaica era pues una nueva necesidad creciente, tanto a nivel empresarial como a nivel personal. Entonces, claro, es una línea que financiamos y potenciamos pues en líneas de financiación verdes, en productos pues, para adquirir viviendas, hipotecas para viviendas con calificación energética A, y entonces, claro, estamos viendo que esa necesidad sí que pues sigue creciendo. Aunque también lo que decía el compañero, pues la descarbonización pues también es una cosa que empieza también a despertar un poco en el sector empresarial, que vemos que es muy interesante y es una vía que también vamos a trabajar. Este es un sector que va muy rápido, es un hecho, y eso supongo que os exige a vosotros un esfuerzo extra de especialización. No sé de qué manera trabajáis esta cuestión con las personas que están dedicadas a estas áreas concretas. Te doy 2 pinceladas así a modo un poco informativo. Dentro de la organización de F Group, desde hace, como te digo, hace 2 años y medio, que ha empezado con el tema del PERTE a coger tanto protagonismo, la empresa sí ha sufrido o sí ha experimentado un cambio importante a la hora de especializar a personas, tanto del departamento de consultoría, técnicos, como la parte de negocio, por verticales, para poder un poco atender a cada uno de los PERTEs o de las convocatorias que vienen derivadas, ¿no? Sin más, en la parte de energía y en la parte de industria, F Group se ha dotado de especialistas que vienen del IDAE, que es el organismo que da un poco este tipo de evaluaciones y de proyectos energéticos y demás, y son los que ahora compañeros que nos están dando también soporte y van a las empresas un poco pues a descubrir estos proyectos, a ver las pequeñas incidencias o trabas que puede tener el mismo y dar soporte a nivel un poco consultoría, ¿de acuerdo? Entonces, como bien decís, hemos sufrido o hemos experimentado cambios necesarios para poder un poco abordar lo que está viniendo del mercado, que está moviendo, como bien decís, muy, muy rápido, ¿vale? Y hemos hecho este tipo de especialización en sectores y en personas, un poco. ¿Vosotros, Albert? Bueno, nosotros en Caixa Popular que se crearon una estructura, una organización líquida que apostó por los sectores empresariales e industriales que consideramos que eran pues relevantes en nuestro territorio. Entonces, uno de esos, fruto de esa transformación, nació pues un equipo que se está especializando, del cual formo parte humildemente, en el sector energético, y un poco vamos creciendo, vamos generando nuevos productos para ese segmento y, por supuesto, pues bueno, formándonos poco a poco pues con estos eventos, con estas oportunidades que nos estás dando, conociendo pues este maravilloso mundo de que estamos conociendo cada vez más, y a partir de ahí, pues eso digo, desarrollamos esos productos y cubrir esas necesidades del usuario. Bueno, decíamos que queda mucho camino por recorrer, desde luego, pero yo creo que ya se puede hablar de algún caso de éxito en los 2 casos vuestros, ¿no?
Caso de éxito. Pues como bien decías, ya de proyectos presentados y que ya están otorgados, ya están, ¿vale? Como en otros sectores, como puede ser el tema del vehículo eléctrico, que ya vamos por la segunda convocatoria, donde también Comunidad Valenciana ha tenido buenos proyectos y con importes muy elevados de subvención. En tema de hidrógeno, como bien comentaste al principio, también ha habido ya lo que llaman la convocatoria de hidrógenos pioneros, donde también ha habido proyectos dentro de FIG Group. También podemos decir que ha habido casos de éxito y podemos presumir, ¿vale?, con la vaca pequeña siempre y con mucha modestia, de un porcentaje muy elevado de proyectos presentados y obtenidos. Y ahora, como usted nos comentaba, estamos en la recta casi de salida del PERTE de descarbonización, donde ya tenemos identificado grandes proyectos de empresas muy relevantes en el sector, tanto de metalurgia, cementeras, donde el tema del, como decía, del tema de consumos energéticos y cambio de estructura tiene que ser sí o sí obligatorio casi, y donde Safe Group entendemos que es la gran oportunidad para que estas empresas puedan acometer ese tipo de inversiones, ¿no? Entonces, caso de éxito, no te voy a dar nombres porque hay que tener un poco de respeto por la parte de confidencialidad, pero sí es verdad que luego cuando salgan ya un poco las resoluciones, todos veremos empresas ya de renombre que han accedido a ese tipo de ayudas y se han concedido grandes importes, ¿de acuerdo? Nosotros también, efectivamente, hemos apostado desde los grandes proyectos hasta pues lo que hablábamos, proyectos más modestos y usuarios finales. Entonces, claro, hemos colaborado y estamos muy interesados viendo cómo están creciendo pues el tema de las comunidades energéticas, y estamos apostando también por especializarse en esos productos o algunos huertos solares, y sin olvidar pues bueno, lo que hablamos antes, el usuario final, que bueno, pues vemos que hay una demanda importante en la hipoteca verde. Entonces, claro, que hay gente muy sensibilizada ya en que la vivienda sea eficiente, y vemos que es una cosa que vemos que hay que trabajar y que se está teniendo mucho éxito. Se está divulgando bien, esto es un poco al margen, pero tú decías, hay ya una sensibilización por parte de la sociedad. ¿Estamos consiguiendo que la sociedad sea ese tercer actor del sistema energético que apueste, ¿no?, y que se implique en esta transición energética que sí o sí es necesaria? O sea, que es un reto para todos, ¿no? A nivel industrial sí o sí, porque están siendo un poco casi obligados a hacer ese cambio. Las empresas que no cometan esas inversiones se van a quedar fuera del sistema productivo en España. A nivel consumidor final, yo creo que sí es verdad que esa mentalidad ya iba cogiendo fuerza años atrás. Es verdad que a veces a nivel un poco legislativo hay algunas trabas que favorecen más o menos que este tipo de evolución sea más ágil o menos, pero yo creo que ya es una marcha hacia adelante que no tiene vuelta atrás. Tema de vehículo eléctrico, tema de fotovoltaico, es algo que ya sabemos que en España se está mentalizando, aunque hay todavía gente un poco de la vieja escuela permite que sea reacio a este tipo de cambio, pero tanto empresas privadas, banca, empresas públicas, organismos, saben que es un poco el camino a seguir, y hay que comunicar bien este planteamiento y apostar por ello, no queda otra. Efectivamente, vemos que todavía queda mucho trabajo, que la gente, pues bueno, nos tenemos que subir sí o sí, tanto empresas como organismos y particulares. Entonces, claro, hay mucho camino para recorrer, pero se va creciendo, se va andando. No os voy a incordiar más, pero una última pregunta. Miremos hacia el futuro. ¿Cuáles son los retos inmediatos que veis desde el punto de vista de la financiación de este tipo de proyectos? Pues los retos, primero, los que vienen marcados, como digo yo, por Bruselas, ese tipo de grandes bolsas de dinero, entre comillas, que ya vienen marcadas con unas condiciones muy concretas, con unos tiempos ya muy establecidos, donde lo que hay que hacer es ser ágiles e intentar a la medida posible verse arropado y apoyado por diferentes empresas, agrupaciones que te faciliten ese trabajo, y lo que queda es cumplir con esos protocolos que hay marcados de temporalidad del 2030-2050 para las empresas que tienen que sí o sí que tener una descarbonización muy importante de sus procesos productivos, y a nivel más consumidor final, pues esa mentalización, como decíamos, que ya está calando en cada una de nuestras mentes, pues tener facilidad para poder llegar a esos préstamos o a ese tipo de subvenciones que hay para un poco pues acelerar un poco el proceso de energías renovables y de apuesta un poco ecológica, por así decirlo, ¿vale? Coincido también con él, la concienciación es muy importante y es una cosa que tenemos que trabajar. El acceso, evidentemente, a esos fondos y esas ayudas, pues bueno, hay que darle agilidad, y pues bueno, nosotros los actores que estamos en ese mundillo, pues tenemos que colaborar y desde luego pues un poco pues seguir avanzando, porque esto es un ritmo de cambio que es una vorágine de cambios muy acelerados, y hay que ir pues de la mano un poco de todos los actores para estar al día de todas las necesidades del sector.
Bueno, pues con esta idea me quedo. Muchísimas gracias a los dos por haber participado. La colaboración público-privada es básica, la colaboración yo creo que de todos los actores, y sobre todo animamos a las empresas a que no se arredren, ¿no? Existen posibilidades de financiación, hay vías establecidas y vías que se pueden seguir, o sea que la financiación sería un tema resuelto. Vamos a dejarlo así. Muchísimas gracias a los dos. Nosotros seguimos con más ronda de entrevistas. Convertir el residuo en insumo para producir un combustible limpio y sostenible. La biomasa permite mejorar la gestión de los bosques y al tiempo se ha convertido en un combustible muy demandado por el consumidor final para calderas, chimeneas y estufas. ¿Qué es la biomasa? La biomasa es el conjunto de materia orgánica de origen vegetal o animal procedente de actividades agrarias, silvicultura, pesca y acuicultura y los residuos biodegradables industriales y municipales. Los principales combustibles obtenidos a partir de la biomasa son leñas, astillas, pellets, huesos de aceituna y cáscaras de frutos. En los últimos años ha ganado peso como combustible para calderas, estufas y chimeneas. No solo en viviendas unifamiliares o locales comerciales, existen calderas en comunidades de vecinos o en el sector industrial para la producción de agua caliente o de vapor de proceso. La movilización de biomasa, además de combustible renovable y neutro en cuanto a emisiones de CO2 y competitivo en precio con combustibles fósiles, también juega un papel fundamental en la mejora de la gestión de los montes y en el desarrollo socioeconómico de las áreas rurales. Sin duda, el abordaje de la transición energética exige apostar por diferentes renovables, pero apostar por ellas. Nuestro próximo invitado viene de una empresa, Greeny Enterprise. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Juan Manuel Martínez Alcaraz. Y ellos fueron una startup. Fuisteis una startup hace tiempo, ahora sois una empresa con una potencialidad importante. ¿Qué es Greeny Enterprise? Pues Greeny Enterprise es una empresa que estamos situados en la localidad de Elche, en la provincia de Alicante, Comunidad Valenciana, y es una empresa que hemos desarrollado una tecnología de valorización material de residuos industriales y urbanos que hoy en la actualidad acaban o en vertedero o en incineración. Entonces ya afortunadamente empiezan a haber tecnologías como la desarrollada por Greeny para ser la alternativa a los vertederos, a la incineración, y entonces darle un uso a esos residuos que hasta la fecha no se le ha dado un uso lo suficientemente interesante y útil, y a partir de esos residuos obtenemos materias primas, nuevas materias primas, o como nos gusta decir a nosotros, materias primas circulares. Transformáis en gas renovable. Tenemos varios tipos de productos. Nosotros al final, los 4 fundadores de la compañía, que somos químicos, entonces pensamos siempre como químicos y pensamos en moléculas. Por eso hablamos de valorización material y de productos químicos circulares. Entonces, y entre ellos tenemos gases renovables que son moléculas. Tenemos proyectos en los que somos capaces de producir biogás o metano, tenemos proyectos que estamos desarrollando para producir a partir de esos residuos hidrógeno renovable, el hidrógeno verde, que a nosotros nos gusta llamarlo hidrógeno circular. Creemos que al final tiene mucho sentido que se dejen de colores del hidrógeno y hablemos de hidrógeno circular y de hidrógeno renovable, y tenemos otros proyectos, los primeros proyectos industriales que ya estamos desarrollando, que es la obtención de aceites de pirólisis y de biochar. El aceite de pirólisis es una materia prima que luego de ella se pueden hacer poliolefinas circulares, o dicho de otra forma, nuevos plásticos, pero desde materias primas sostenibles, ya no desde el petróleo, que ha sido el modelo actual para la síntesis o la producción de los plásticos. Aterricemos. Sí, ¿vale? Vamos a aterrizar la cuestión, porque sin duda la reducción de emisiones está en vuestro ADN, por Así definición, es, sí. por la actividad Correcto. que generáis. Pero de alguna manera, por lo que me estás contando,
Greeny Enterprise tiene capacidad para transformar sectores, ¿no? Así Es es. decir, entre los productos que ofrecéis, ¿en qué medida podéis transformar sectores industriales? Pues a ver, al final nosotros estamos trabajando con fracciones rechazo de residuos, en donde en su estructura molecular, aquí voy a ser un poquito técnico, en su estructura molecular es la química del carbono. Entonces, ¿qué es química del carbono? Pues prácticamente casi todo lo que usamos y manejamos, a excepción del vidrio, los metales y los materiales de la construcción, el cemento y esos productos inorgánicos. Todo lo demás, los plásticos, los desperdicios de la comida y un largo etcétera, es ese residuo de materia, de química del carbono. Pues esos son los residuos que nosotros somos capaces de transformar con nuestra tecnología integral de gasificación y convertirla en esas materias primas circulares. ¿Y qué perfil de empresa está beneficiándose ahora de vuestros productos? Pues a ver, nosotros, por lo que decías antes, de realmente toda actividad industrial, al final, todas generan residuos, desde papel, cartón, desde el packaging, los plásticos y luego los procesos industriales que tengan cada uno, pues hay lodos o, en fin, hay un largo etcétera de residuos que se generan en las actividades industriales. Entonces nosotros ahí es donde nos metemos, en esos residuos que ya no tienen, que acaban lamentablemente o están acabando todavía en vertederos, darle ese uso y ese valor. Y entonces al final, ¿qué sectores? Todos los sectores productivos, sean los que sean, al final tienen esos residuos de esta tipología que te estoy comentando y que son susceptibles de usarse con la tecnología de Greeny para obtener estos productos químicos circulares. Nosotros hemos hecho los estudios de lo que se denominan las ACV, los análisis del ciclo de vida, en donde se ven todos los impactos de nuestra tecnología al usar estos residuos, y entonces efectivamente de estos informes que nos han hecho organismos independientes sale que mitigamos muchos gases de efecto invernadero, por lo que decía de la descarbonización. Entonces en la producción de nuestros productos químicos tenemos, si los comparamos con los productos químicos tradicionales, los equivalentes, tenemos una disminución de la huella de carbono sustancial, de más del 40% en los aceites de pirólisis o en el biochar, etcétera. Ajá. El sector agrícola, de momento, no es un sector que hayáis trabajado, ¿no? Según tengo entendido, pero también sería susceptible de beneficiarse estos productos. Sí. El sector agrícola tenemos ya proyectos específicos en donde ya estamos usando esas líneas de residuos. Al final, la biomasa es un residuo de la química del carbono, por lo tanto también es susceptible de producir y de procesarse con la tecnología que tenemos en Greeny. Entonces sí, estamos ahora en proyectos en donde las entradas, ya no hablamos de residuos, a nosotros nos gusta hablar de insumos, entonces son nuestras materias primas para obtener unas materias primas de alto valor añadido. Entonces ya estamos poniendo el foco en varios proyectos específicos con biomasa. Ajá. Hablemos de financiación. Sí. ¿Es viable? Es decir, desde la administración pública, el proceso que se sigue, ¿os hace viable la financiación de estos proyectos? ¿Es viable para las empresas? Pues al final nosotros tenemos un modelo de negocio muy innovador, muy disruptivo, entonces somos capaces de hacer viables nuestros proyectos industriales y los cuales también están sujetos o tienen la posibilidad de beneficiarse de ayudas institucionales, al menos hablando de los proyectos industriales, pero nosotros en muchas ocasiones al final hacemos los proyectos siempre pensando en que sean sostenibles por sí mismos. Si luego viene una ayuda, hombre, pues se agradece y sobre todo en el punto en el que nos encontramos de que la tecnología de Greeny es una tecnología que llevamos desarrollando desde hace más de 13 años, es una tecnología que ahora por fin ya estamos llevando a cabo en los primeros proyectos industriales y es una tecnología que está todavía, que es novedosa. Entonces,
también ayuda a compartir ese riesgo para poner en marcha este tipo de iniciativas. ¿Qué se le podría pedir a la Administración? Bien, pues a la Administración, nosotros, como si esto fuera la carta de los Reyes Magos, y ahora que estamos cerca de las Navidades, vamos a ello. Nosotros, el cuello de botella de este tipo de proyectos y con estas tecnologías tan novedosas son siempre todo el proceso de la legalización de la instalación, de obtener los permisos y todas las autorizaciones para llevar a cabo este tipo de proyectos. Concretamente, las autorizaciones ambientales integradas. Aquí es donde vemos que tenemos el cuello de botella y es lo que hace que un proyecto finalmente se lleve a término o no, porque lamentablemente, y que sean ágiles, o sea, le pediríamos a la Administración que sea ágil y que favorezca este tipo de iniciativas, y más cuando estamos yendo absolutamente alineados con todas las directrices europeas en cuanto a residuos y a la gestión de los mismos. De hecho, ya los vertederos se tienen que acabar y en España no estamos cumpliendo con los mínimos de llevar a vertedero, y llegarán las sanciones y las vamos a pagar todos los españoles con nuestros impuestos, porque la sociedad no ha estado a la altura de ponerse en tiempo y forma para gestionar y cumplir con normativa. Entonces, le pediríamos que nos favorezcan, que sean ágiles para llevar a cabo la legalización de estas instalaciones. Y sobre todo porque al final nosotros tenemos el respaldo de inversores, y se puede decir de muchas formas, pero lo voy a decir de forma muy clarita: el dinero es miedoso y el dinero tiene que estar constantemente en movimiento, y los inversores no tienen la paciencia ni juegan con los tiempos de la Administración. Ahí tenemos el problema: o hay agilidad o se pierde la inversión. ¿Y qué se está perdiendo? Mucho valor. Primero, creamos proyectos industriales de inversiones elevadas, que creamos puestos de trabajo muy importantes, de trabajos cualificados, de larga duración, y sobre todo cambiar el sector de la gestión global de los residuos, que está mucho por cambiarse, y estamos muchas empresas trabajando en ese proceso y en esa transición, pero claro, la Administración no te puede tirar 3 años para darte una licencia. Claro. Eso tendría que ser en menos de un año, y que se crean los proyectos estratégicos para que se reduzcan los tiempos para llevar a cabo estos proyectos. Y nosotros, por nuestra experiencia, vemos que la Administración no va a la velocidad que estamos yendo las empresas y las tecnologías y la sociedad, porque la sociedad ya lo está demandando, pero la Administración lleva otra velocidad, y eso mata este tipo de proyectos. Sí, es imprescindible un trabajo alineados, ¿no?, y colaborativo por parte de todos los vectores. Así ¿Cuáles serían los retos, Juan Manuel, los retos de futuro, de un futuro inmediato? Pues los retos para nosotros al final es erradicar los vertederos en un amplio, en un alto porcentaje. Nosotros estamos ya con 5 proyectos industriales en distintas regiones de España. Uno de nuestros retos es poder tener proyectos en la Comunidad Valenciana, que somos valencianos y muy orgullosos de pertenecer a esta comunidad de personas tan emprendedoras, y nosotros desde Elche, una región y una ciudad súper emprendedora, lo que queremos es también trabajar en nuestra región y aportar el valor que aportamos, y sobre todo también mejorar el medio ambiente, que es el legado que les vamos a dejar a nuestros hijos. Yo sé que esto puede parecer el topicazo, ¿no?, que mucha gente dice, pero es cierto. Al final, si evitamos llevar residuos a vertederos, evitamos llevar residuos a incineración, estamos mejorando la calidad del aire que respiramos, estamos descarbonizando la sociedad, estamos evitando la contaminación de suelos, aguas y un largo etcétera, aparte de crear valor de industrias, de nuevas industrias, por lo de los productos químicos circulares, y crear todo un tejido de riqueza que beneficia a la sociedad. Pues
Pues con esto nos quedamos, con esa necesidad del trabajo colaborativo, de la implicación por parte de todos los vectores que formarían parte del proceso y con esa voluntad y vuestra capacidad de reconvertir los residuos en insumos que van a facilitar esa transición energética a la que todos vamos. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por acompañarnos. Nosotros continuamos adelante con más invitados. Nuestro próximo invitado es veterano en el mundo de las renovables. Comenzó como una startup hace ya años en el Parque Tecnológico de la Universidad de Valencia y en estos momentos es CEO de una gran empresa, de Genia Global, que tiene 3 áreas concretas. ¿Qué es Genia Global? Explícanos, Gabriel Butler. Bueno, ¿qué tal? En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros somos, como bien has dicho, una empresa que nació en el Parque Científic de la Universidad de Valencia con una misión que es ayudar a cambiar el mundo y ayudar a cambiar la forma en la cual las personas y las empresas entendían el uso y la gestión de la energía, y nos hemos transformado en un grupo empresarial en 3 áreas. Por un lado tenemos Genia Solar Energy, en la cual fuimos pioneros en el desarrollo de plantas fotovoltaicas utility scale, es decir, plantas fotovoltaicas que eran capaces de operar en los mercados eléctricos, pero desarrolladas de una manera inteligente en el entorno y que genera un impacto positivo a nivel ambiental y social. Y ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, del proyecto de Talayola Solar, que es un referente en sostenibilidad, o del proyecto Valle Solar que estamos desarrollando en la Comunidad Valenciana, en los cuales pues tenemos acuerdos con la Universidad de Valencia, la Universidad Politécnica. La otra empresa que tenemos es Genia Bioenergy. Estamos especializados en desarrollar modelos de economía circular, en producir gases renovables como el biogás y el biometano, y en desarrollar modelos de descarbonización y sostenibilidad ambiental. Y la tercera empresa es Genia Energy Solutions, en los cuales nos dedicamos a transformar edificios industriales en edificios inteligentes y luego la implementación de tecnologías críticas o estratégicas para esta transición energética que tenemos que hacer y que ayudan a la descarbonización de las empresas. Vosotros sois sin duda actores principales de la transición energética, pero de alguna manera sois también tractor para esa transición energética por parte del tejido empresarial. Es decir, lo vuestro es una tarea transversal, pero que llega al consumidor final. Por supuesto, al final la clave es poder ofrecer soluciones tecnológicas a los sectores que hagan frente a los retos que tenemos que afrontar como sociedad. Ahora, por ejemplo, en la parte de la bioenergía, tenemos una directiva europea que es el REPowerEU, en los cuales todos los países miembros están obligados a ser capaces de producir sus propios gases renovables, por un tema de descarbonización, es decir, tenemos que desplazar el gas de origen fósil, y luego también geoestratégico, es decir, tenemos que ser capaces de producir nuestros propios gases renovables y no depender de Rusia o de Argelia. Y por otro lado el tema del reto de la descarbonización y la sostenibilidad ambiental, es decir, tenemos que hacer responsables del impacto que tienen nuestras actividades económicas. No podemos seguir generando esa contaminación y esas emisiones, y entonces, por ejemplo, la Unión Europea con REPowerEU marca esa obligación de los países. Ahí nosotros estamos liderando este mercado, estamos desarrollando junto con Enagas Renovables de Green Vector, es una plataforma para desplegar la mayor red de plantas de biometano, pero plantas que al final son una herramienta de descarbonización para los diferentes partners estratégicos. Estamos desarrollando iniciativas y tecnologías como el proyecto de la paja del arroz, en los cuales hemos desarrollado una tecnología para poder transformar la lignocelulosa que está dentro de la paja del arroz en gases renovables, y al final el objetivo que está marcando Europa es ser capaces como sociedad de transformar los residuos en recursos y poder aprovechar las fuentes renovables que tenemos los países miembros. Sin duda la reducción de emisiones está en vuestro ADN, es vuestra razón de ser. De alguna manera, ¿qué sectores empresariales están mostrando más interés en los productos que vosotros ofrecéis? Bueno, yo creo que todas las empresas que han visto cómo la competitividad se veía afectada por los altos costes energéticos o por el tema del impacto ambiental que generan sus actividades, están absolutamente concienciadas de la necesidad de poder tener energía renovable, barata, que permita garantizarles una competitividad en el largo plazo y no depender de mercados extranjeros que están sujetos a movimientos políticos o conflictos y que puedan hacer que el precio de energía se ponga en 400-500 euros y que hagan que cierren las fábricas. Entonces es tan estratégico que todos los sectores industriales, incluso domésticos que hemos sufrido como consumidores de energía, que se ha afectado en nuestra día a día, en nuestro presupuesto diario, porque ya destinamos una parte mucho más importante de la que teníamos prevista
afecta a la factura de la luz y eso lo podemos cambiar. Lo podemos cambiar y además España puede liderar porque tiene, por un lado, los recursos y luego tiene las empresas y el talento para poder hacerlo tanto en España como en otros países, y lo están demostrando muchísimas empresas españolas y empresas valencianas que son líderes en determinados sectores de las renovables en muchos países. En este momento hay una apuesta clara por esa búsqueda de la autonomía energética, ¿no? Tú decías, España está en una buena posición de salida en ese sentido. Claro. ¿Tenemos lo necesario? ¿La legislación nos acompaña? No, es decir, el problema que la legislación no va a la velocidad de los retos que tenemos que afrontar, ni tampoco a la velocidad de las soluciones tecnológicas que el tejido industrial es capaz de ofrecer al mercado. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre que desarrollamos proyectos integran una parte de innovación, una parte de procesos que la legislación no está preparada. Y luego muchos de estos proyectos es que son transversales. Es que una planta de biogás, por ejemplo, estamos hablando de que afecta a lo que es, o sea, que ayuda al sector primario como lo que es la agricultura y como es la ganadería. Entonces estamos hablando de tratamiento y valorización de residuos, de la producción de enmiendas fertilizantes, pero son biorefinerías, entonces tienen una tramitación ambiental, tengo procesos químicos, procesos biológicos, pero claro, al final tienes diferentes competencias en diferentes consejerías que se tienen que pronunciar para un proyecto de este tipo, porque al final son transversales, se tiene que pronunciar residuos, se tiene que pronunciar medio ambiente, se tiene que pronunciar paisajes, se tiene que pronunciar urbanismo, se tiene que pronunciar todos, y al final, como no hay una coordinación o unificación de criterios, pues las velocidades de tramitación es muy dispar, o los criterios de cómo se tienen que interpretar las leyes son muy dispares, tramites en Comunidad Valenciana o tramites en Castilla-La Mancha o en Aragón. Ese sería, por tanto, uno de los retos, ¿no? Lograr esa colaboración público-privada que avance en la legislación. ¿Pasa lo mismo con la financiación o en este sentido tenemos las pilas más puestas? En la financiación, ¿dice? ¿Hay vías de financiación suficientes para que las empresas afronten esta transición energética y hagan uso de servicios como los que vosotros ofrecéis? Hay vías de financiación y capital para proyectos, hay capital para innovación. Lo que no hay son licencias, ese es el gran problema. Entonces, el legislador tiene que darse cuenta de que estos proyectos, además de tractores de el cumplimiento de las directivas que nos marca Europa, son tractores de economía. Entonces estamos generando empleo, estamos generando inversión, estamos generando modelos de economía circular y estamos haciendo que la actividad económica funcione y funcionemos como sociedad. El problema es que si no legislamos, ¿vale?, o no dotamos de medios a la administración, pero medios enfocados, ¿vale?, a que estos proyectos puedan ser una realidad, pues vamos a tener el problema que tenemos actualmente. Que está el problema, que está la tecnología, que están los proyectos, que está el capital, pero lo que no están son las autorizaciones administrativas que permitan hacer una realidad. Hace poco hablábamos con unos políticos holandeses, ellos en 8 semanas pueden tener autorizada una planta de biogás. 8 semanas. Nosotros podemos estar 3 años. Entonces, ¿qué pasa? Que si un proyecto que tiene una inversión tiene que esperarse 3 años para poder arrancar lo que es la primera piedra, son 3 años de empleo, de trabajo, de inversiones y de movimiento económico y de impuestos y de tasas administrativas que vienen a la sociedad y que vuelven a reinventar todo el ciclo económico, que están parados. Entonces, hay capital, hay proyectos, hay tecnología, hay la necesidad, pero falta la voluntad política, que luego, por otro lado, cuando hay que hacer leyes rápidamente, las hacen. Y son leyes muy rápidas que se hacen, que transforman un modelo de país. ¿Vale? Entonces, que esa misma velocidad la enfoquen también para impulsar los proyectos de renovables a la hora de legislar de la forma adecuada para que los proyectos puedan ir rápido como demanda la sociedad y como demanda Europa. En las líneas gruesas es evidente que hay una complicidad global de toda la sociedad hacia la transición energética, pero ¿estamos divulgando correctamente qué es esto de la transición energética, qué es la descarbonización? No, ese es el problema, es decir, tenemos un reto, las empresas, las administraciones, los medios de comunicación, en que la opinión pública entienda el impacto positivo que tienen este tipo de proyectos, que llevamos 30 años luchando porque hayan renovables, porque hayan modelos de economía circular que permiten transformar los residuos en recursos, que permiten reducir el impacto ambiental que tienen las actividades industriales o el impacto ambiental que tienen las actividades ganaderas con el tema de los purines. Eso lo podemos eliminar totalmente. Hay 28.000 plantas de biogás en Europa. Pues nos estamos encontrando que por falta de información la gente piensa que una planta de biogás es un vertedero
o que una planta de biogás hace vertidos. Las plantas de biogás ni hacen vertidos, ni son vertederos, tratan los residuos en ambiente cerrado, es decir, los digestores son anaeróbicos, no puede entrar oxígeno, luego no sale aire. Los sistemas de recepción se hacen en naves cerradas, en los cuales llegan las cisternas o los camiones y se descarga con un ambiente y una presión negativa y filtros de olores. Es decir, al revés, lo que hacemos es reducir absolutamente el impacto ambiental que tienen los residuos sin generar olores, sin generar emisiones, sin generar vertidos y produciendo recursos como agua depurada, que luego puede volver otra vez a lo que es la agricultura. Generamos recursos como el CO2 biogénico, que es un CO2 descarbonizado que puede ser de aplicación a nivel agrícola para los invernaderos. Podemos producir algas, podemos utilizarlo para los mataderos, para el tema del aturdimiento, para la producción de gases. Producimos gases renovables, producimos biometano, que permite descarbonizar el gas de origen fósil. Y luego también producimos enmiendas fertilizantes de origen orgánico, que además la Unión Europea nos está obligando que en unos años el 30% del consumo de fertilizantes en España y en Europa sea de origen orgánico, para ir desplazando los fertilizantes de origen orgánico que vienen de derivados del petróleo. Luego, estas plantas de biogás dan solución a un montón de problemas, pero ¿qué pasa? Que hay gente que por intereses ahora está en contra también de las plantas de biogás, o por falta de información. Entonces es importante que estos proyectos se hagan bien, ¿vale? Para que la población entienda que esto es la fórmula, esto es la solución y que este tipo de proyectos y tecnologías vienen a solucionar un problema y a reducir el impacto ambiental que tienen esas actividades. Pues me voy a quedar con esta idea. Muchísimas gracias, Gabriel, por acompañarnos. Tenemos la tecnología, tenemos la financiación, tenemos la voluntad de hacerlo, falta agilidad administrativa y un poco más quizás de divulgación sobre los beneficios que estas renovables tienen para la sociedad. Acabamos aquí, pero en Espacio Energía vamos a continuar trabajando para traerles todos los testimonios posibles de ponentes y participantes en esta primera edición de Energy Global Expo and Congress. Recuerden que da una última jornada de feria y estaremos de nuevo con ustedes. Hasta mañana.